Buenas tardes, estamos de regreso en el segundo panel de esta jornada de intercambio de experiencias, ingredientes para una efectiva defensa del espacio cívico, una iniciativa del capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, la Asociación para una Sociedad Más Justa. Les damos la más cordial bienvenida al panel Luchas Sociales contra la exclusión. Nos acompaña esta tarde compartiendo este importante panel de expertos la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, que está con nosotros en estas horas de la tarde. También ocupa su lugar en este panel la coordinadora para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, Luciana Torciaro, quien estará con nosotros moderando este importante panel. También con nosotros este día el director ejecutivo de Proética, Samuel Rota, a quien también le damos la más cordial bienvenida. También nos acompaña el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eddie Cooks, y también ocupa un lugar en este importante panel la coordinadora de la Plataforma Juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia en su capítulo de Comayagua, Claudia Padilla, a quien le agradecemos que nos acompañe este día. Luchas sociales contra la exclusión. Para moderar este panel, en el uso de la palabra, Luciana Torciaro. Adelante, Luciana. Muchas gracias, Jessica. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes discutiendo un tema que siempre es importante, pero que en el contexto que venimos describiendo esta mañana de reducción de espacios cívicos, de altos niveles de corrupción, de incremento de autoritarismo, recorte de derechos humanos, es aún más importante porque este contexto, si bien afecta a toda la sociedad, afecta muchísimo más a las personas, a los grupos que históricamente han estado excluidos del acceso a la justicia, que tienen más problemas para ejercer sus derechos, que no pueden participar o no participan de forma efectiva en la formulación de políticas. Y estos grupos pueden ser diferentes en los diferentes países, pero hay algunos que se repiten, que son vulnerables en todo el mundo y en todos los países. Y estos son las mujeres, las minorías sexuales, los grupos indígenas, los afrodescendientes, los discapacitados, las poblaciones rurales. Estos grupos también suelen ser objeto de discriminación en nuestras culturas, suelen enfrentar ataques políticos, suelen ser víctimas de intimidaciones, de ataques, y en el contexto que estamos viendo en la región actualmente, esto se exacerba de forma exponencial. Es importante, y lo estuvimos charlando esta mañana, ayudar, apoyar, a potenciar estos grupos, a que puedan alzar la voz para poder alcanzarse sociedades más democráticas, más inclusivas, en las que todos puedan ejercer sus derechos y las personas no se vean obligadas, en algunos casos, a incluso migrar de sus países. En Transparencia Internacional, nosotros nos tomamos este tema de forma muy seria y nos hemos comprometido como movimiento global a expandir y a fortalecer el espacio cívico en todos los países del mundo. ¿Cómo lo hacemos? De diferentes formas. Apoyamos las agendas de estas comunidades y sus reclamos desde la perspectiva anticorrupción, porque como ustedes saben, lamentablemente la corrupción está en todos lados, y afecta también los reclamos de estas comunidades. Por otro lado, también incorporamos la perspectiva de estos grupos en las políticas y en nuestras estrategias de lucha contra la corrupción, porque estos grupos enfrentan impactos diferenciados de la corrupción. La corrupción no nos afecta a todos de la misma forma y esto requiere atención y que esto se incorpore en las políticas anticorrupción. Cuando hablamos de impactos referenciados, ahora vamos a tener estos panelistas de excelente nivel que nos van a contar cómo trabajan con diferentes grupos. Pero antes de eso, quería resaltar que uno de los grupos más vulnerables en el globo entero son las mujeres, que representamos el 51% de la población mundial. Pero a pesar de eso, estamos ausentes de la formulación de políticas y tenemos necesidades específicas que no son reconocidas. Y muchas veces también somos discriminadas y tenemos más barreras para poder ejercer, por ejemplo, la denuncia.
yo quiero compartir con ustedes para que puedan entender, para no ser tan abstracta y entender un poquito a qué me refiero, y disculpen que saque este panfletito antiguo, pero quería compartir algunos datos. Las mujeres en nuestra región son muy vulnerables a lo que se llama la pequeña corrupción, que es esa incorrupción de cuando las personas interactuamos con funcionarios públicos en la vida cotidiana. Y esto se debe al rol que nosotras tenemos en la sociedad como cuidadoras. Somos quienes llevamos a los niños al colegio, quienes los llevamos al médico. Y en esas interacciones nos exponemos mucho más al soborno o a lo que se llama la extorsión sexual, que ahora voy a compartir con ustedes algunos datos. Les quiero compartir los datos de la última encuesta que nosotros realizamos en Transparencia Internacional, que se hizo en 18 países, y que nos muestra que existe una mayor propensión a que las mujeres paguen sobornos para acceder a servicios de salud, lo que les comentaba antes. Las mujeres con menos recursos económicos son vulnerables a pagar sobornos por los servicios judiciales en comparación con las mujeres de mayores recursos. Esto nos muestra que no todas las mujeres somos iguales al mismo tiempo. Solo 1 de cada 10 mujeres que pagaron un soborno en los últimos 2 meses lo denunciaron a las autoridades. Y por otro lado, hay un fenómeno, por llamarlo de alguna forma, que se llama extorsión sexual. Esto es cuando en interacción, en un acto de soborno, la moneda de intercambio, en vez de ser el dinero, que es la tradicional, es el sexo. Las mujeres y las niñas son quienes suelen sufrir este fenómeno, por llamarlo de alguna forma, de forma mayor. Y tenemos algunos datos en Transparencia Internacional que nos muestran que en América Latina 1 de cada 5 personas se enfrenta a situaciones de extorsión sexual al acceder a un servicio gubernamental o conoce alguna persona que ha tenido una experiencia de este tipo. Y en la región, 71% piensa que la extorsión sexual ocurre al menos ocasionalmente. Otro elemento a considerar es que las mujeres consideran que no son tomadas en serio al denunciar actos de corrupción. Y aquí tengo datos de Honduras también. En Honduras, el 51% de las mujeres considera que no son tomadas en cuenta al denunciar corrupción, igualado por Guatemala, también con 51%, y República Dominicana con 57%. Con estos datos lo que les quiero mostrar es que evidentemente las mujeres padecemos la corrupción de forma diferente, al mismo tiempo no todas somos iguales, de acuerdo a de dónde problema las mujeres o qué identidad, además de ser mujeres, posean, pueden enfrentar aún diferentes desafíos en materia de corrupción. Sin más, quisiera entonces darle la palabra, invitar a Mercedes de Freitas, una vez más, a que nos cuente cómo desde Transparencia Venezuela trabajan con mujeres, pero en particular con mujeres migrantes, que bastante también estuvimos hablando sobre ese tema hoy a la mañana. Merchi, por favor. Muchas gracias. ¿Aló? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por su interés en estos temas. Encantada, vuelvo a dar las gracias a SJ, la maravillosa organización que nos acoge, que nos invita, que nos permite tener esta discusión con las organizaciones hondureñas. Y gracias a Luciana por su moderación y la estupenda introducción. Bueno, para Transparencia Venezuela desde hace ya algún tiempo se hacía evidente que teníamos que analizar el tema de la migración porque estábamos recibiendo a través de nuestra aplicación de denuncias, dilo aquí, muchas denuncias de la situación de vulnerabilidad que sufren los migrantes. Nosotros entendemos obviamente que los migrantes huyen de Venezuela, como seguramente los migrantes de los otros países que o salen de aquí o cruzan Honduras para llegar a Estados Unidos, huyen de la indefensión, de la falta de justicia, la falta de futuro,
de la falta de oportunidades. Pero además la mayoría de ellos corriendo todos los riesgos posibles y sin ninguna garantía de seguridad y de garantías de mínima protección. Los migrantes, la gran mayoría son, entre comillas, ilegales. Y lamentablemente el convertirse en ilegales, es decir, no tienen los papeles para llegar a Estados Unidos, no tienen papeles, los venezolanos, por ejemplo, que tenemos que pedir visa para todos los países, salvo para nuestra querida Colombia y Argentina, el resto todos nos piden visa y no nos la dan. Pues entonces obviamente cuando pasan por estos territorios, son ilegales. Y al ser ilegales se convierten en víctimas de violación de todos los derechos, porque al faltar la identificación, documento de identificación oficial, pues no pareciera que pierden sus derechos humanos, sus derechos civiles, políticos, DESCAT, pareciera que pierden todo, ¿no? Y son víctimas entonces de la Fuerza Armada, de los cuerpos de seguridad y defensa, de los organismos públicos y de los funcionarios que ven la oportunidad de aprovecharse de personas indefensas, de los coyotes y de los grupos ilegales de trata, de crimen organizado. O sea, están en una situación absolutamente terrible. En nuestra investigación de antes de la pandemia, el 2019, nosotros pudimos entrevistar a los caminantes, que se llamaban, ¿no? Las personas que salen de Venezuela y empiezan su trayectoria desde sus pueblos o sus ciudades dentro de Venezuela, pero al pasar a Colombia se convierten en caminantes y recorrían anteriormente Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, llegaban hasta Chile. Bueno, la mayoría se quedaban en Colombia y por eso hay 2.800.000 venezolanos en Colombia. Pero en nuestras entrevistas, lo que nosotros, bueno, les tengo que decir, yo lloraba cada vez que terminaba de hacer una entrevista. Y no porque soy una débil mujer, sino porque la emoción de ver tanta tristeza y tanto dolor te moviliza. Es imposible que uno no se conmueva con los cuentos de toda la gente. Los cuentos de que dejan a su mamá y a su papá y a sus hijos, hombres grandes, fuertes, fornidos, con ganas de salir, que lloran contándolo. Pero lo más terrible de todo es que eran víctimas entonces de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad y Defensa, se supone de los órganos que se supone que están allí para proteger a los ciudadanos, ¿no? Y cuando nosotros nos dimos a la tarea de investigar los sistemas de seguridad y de protección anticorrupción que tenían, no solamente los órganos oficiales, sino también los organismos internacionales como UNICEF, ACNUR, etcétera, descubrimos que no tenían ninguno, no existía sistemas de anticorrupción. O sea, era una cosa como, ni siquiera registraban los casos. O sea, ya no es que les dieran apoyo, es que ni siquiera había un sitio donde registrar las denuncias, ¿no? Entonces, en esta situación empezamos a ver en particular cómo afectaba a las mujeres. Y esto que en 2019 era obvio, nosotros lo describimos en un estudio además que hicimos con Perú y con el capítulo con Proética y con Transparencia por Colombia, lo vemos hoy agravado. En Venezuela las cosas no están mejorando, les tengo que decir, por si acaso vieron algún mensaje en el respecto. Lo único que ha mejorado es que ya no hay escasez, pero todo es carísimo, no se puede comprar, pero el resto de la situación la mayoría sale hacia el norte, entonces atraviesa desde Colombia hasta Estados Unidos. Y ese cambio de rutas los ha hecho que se incorporen a los coyotes y a los grupos de trata que son los originarios de esta zona, que ustedes conocen perfectamente porque seguramente tienen algún amigo familiar que ha sido víctima de eso. Pues en Venezuela todos conocemos ya a alguien, ¿no? Y las últimas denuncias que estamos viendo es de mujeres que van solas con sus niños. Así será la desesperación, ¿no?
que se quedan en el camino o que son víctimas de violaciones por los mismos coyotes o por las mismas fuerzas armadas o por grupos criminales de todo tipo, personas que han desaparecido. Y el tema de la sextorsión empieza a ser relevante para analizar el trato de las mujeres en el tema de migración. Por supuesto, esto para las mujeres venezolanas migrantes no es nuevo porque en el país les pasa. En el país enfrentarse como mujer sola a un funcionario público cuando uno tiene una necesidad, por ejemplo, de los documentos. En Venezuela conseguir un pasaporte es muy difícil, tienes que esperar mucho tiempo. Hay personas que han pasado años sin conseguir el pasaporte y si los consiguen, hay maneras de conseguirlo. Si usted paga, se lo mandan hasta su casa, ¿no? Pero tiene que pagar. Y por supuesto, una persona que está en una situación de pobreza no tiene $2,000, $5,000 para que le den un pasaporte. Yo creo que puedo dejarlo ahí porque es como un pano. Les quería contar más que temas formales. Les quería contar cómo puede vivir eso un migrante y una mujer migrante para que tengan una experiencia más cercana, ¿no? De cómo es la situación. Gracias. Excelente, Merchi, muchísimas gracias. Después podemos retomar algunos temas en las preguntas. Samuel de Proética Perú, capítulo de Transparencia Internacional. Quisiera invitarte, Samuel, a que nos cuentes un poco cómo es la situación de los defensores ambientales indígenas en el Perú. Bien, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias a SJ por la organización de este evento y por supuesto por invitarme a compartir con ustedes alguna información y algunas reflexiones sobre esta materia. Gracias a ustedes, por supuesto, también por atender, escuchar y seguramente involucrarse en un diálogo ahora a continuación. A ver, brevemente sobre el trabajo que hacemos en Perú sobre las amenazas y la protección a indígenas, a líderes indígenas que protegen el medio ambiente. Primero, vamos a empezar señalando algunos elementos. En su presentación, Andrés Hernández mostró cómo había habido un pico durante los primeros meses, el primer año de la pandemia, en los asesinatos a líderes sociales en Colombia. En el caso peruano, hablando estrictamente de líderes indígenas, también se registra un pico en los hostigamientos y en los asesinatos. A partir del inicio de la emergencia sanitaria en marzo de 2020, hasta hace un par de meses se habían registrado el asesinato de 22 líderes indígenas, ¿no? ¿Por qué los matan? Porque denuncian actividades ilícitas, particularmente tráfico de tierras, tráfico ilegal de madera, narcotráfico, y todo ello facilitado por la operación de funcionarios de gobiernos subnacionales corruptos. Esto ha tratado de ser abordado desde el Estado peruano con la construcción de un mecanismo intersectorial, este es el nombre, ¿no? Mecanismo intersectorial de protección a defensores de los derechos humanos, con una categoría especial para defensores ambientales. Este mecanismo entró en vigencia a partir de junio del año pasado, junio 2021, y sin embargo tiene serios problemas. Un poquito más adelante se los voy a compartir. Todo esto enmarcado en la discusión de la entrada en vigencia o no entrada en vigencia de un tratado importante en nuestro continente,
que es el Acuerdo de Escazú, ¿no? El Acuerdo de Escazú es un tratado regional que busca que los países se comprometan a aumentar los niveles de transparencia de la información vinculada a la gestión del medio ambiente, que busca que se mejore la calidad y los espacios de participación ciudadana, particularmente población indígena, en la toma de decisiones sobre decisiones vinculadas a la gestión del medio ambiente, y busca que se mejore, se aligere, se facilite la justicia medioambiental, ¿no? Perú fue un país que impulsó el tratado hace ya varios años, 5 años atrás, y fue de los primeros en suscribirlo, ¿no? Nuestro gobierno fue de los primeros en suscribirlo, pero el Congreso nunca lo ratificó, ¿no? Nunca lo ratificó y recientemente ya lo archivó. Y el gobierno ha dicho a través de la Cancillería que está bien archivado, ¿no? Está bien archivado. Y lamentablemente, pues eso implica el archivamiento, por ejemplo, de las muertes de estos líderes indígenas que también se van al archivo, ¿no? Porque el tratado busca proteger a los defensores ambientales, ¿no? Entonces, esos son más o menos los elementos de contexto, y sobre eso, ¿qué se puede hacer? Porque es una realidad bien complicada, muy exigente. Perú es un país con una institucionalidad muy débil, muy precaria, con un territorio muy extenso y con una Amazonía muy grande, donde confluyen todas las actividades ilícitas y crecen, ¿no? Están vigorosas. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer desde nuestra esquina, ¿no? Primero, a pesar de esta decisión del gobierno actual, que es un gobierno progresista, que de progresista no tiene nada, de archivar Escazú, vamos a seguir en la pelea, ¿no? Vamos a seguir en una campaña junto con una coalición de organizaciones, con líderes indígenas, para que se mantenga en vigencia la discusión, en algún momento reabrirla y poder apuntar a una ratificación. Pero además trabajamos y estamos trabajando ya desde hace algún tiempo en el apoyo a varios de los líderes indígenas que están siendo hostigados, ¿no? De 3 formas. Uno, dándole seguimiento a aquellos casos que han llegado a generar investigaciones en las fiscalías, ¿no? En fiscalías en la zona amazónica, pero también en Lima, ¿no? Vinculadas a crimen organizado sobre todo. Entonces hay que darle seguimiento, hay que hacer alertas cuando hayan riesgos de que se caigan los casos, de que se archiven los casos, apoyando a algunos fiscales que sabemos que quieren hacer las cosas bien, pero que no tienen los medios, ¿no? Por ejemplo, estudiando información, presentando estudios que les pueden servir a los fiscales en armar mejor sus casos, ¿no? En segundo término, pues acompañamos las demandas de los líderes indígenas, de algunos de los líderes indígenas, por ejemplo, en la solicitud de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para plantear su caso y exponerlo de forma integral en esta perversa relación que hay con la corrupción y la afectación a sus derechos como comunidades indígenas, ¿no? Y finalmente, perdón, dije 3, eran 2, ¿no? Y finalmente, el tercer punto de las cosas que hacemos o que estamos haciendo en este momento es el análisis de este mecanismo intersectorial que les mencioné, que es un instrumento muy importante, es un paso muy importante, pero que tiene serias deficiencias. Entonces hemos hecho un análisis a 1 año de la implementación de este instrumento para ver cuáles son esas deficiencias, ¿no? La falta de coordinación, la falta de recursos, la falta de protocolos internos de las entidades, ¿no? Pues que explican, por ejemplo, que la policía no le haga seguimiento a las medidas que se han adoptado. En fin, todas estas son condiciones que vuelven poco eficiente un mecanismo que debiera funcionar como un relojito y que a la larga termina aumentando el riesgo de afectaciones a la integridad de estas personas que protegen el medio ambiente. Entonces, lo dejo ahí, Luciana, y podemos seguir después en cualquier caso, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Samuel.
Entonces ahora quiero invitar a Eddie Cooks de Transparencia Internacional Guatemala. Eddie, hemos hablado bastante hoy a la mañana de la situación que está pasando Guatemala en términos de espacio cívico, recorte de derechos, etcétera. ¿Cómo están viviendo la situación las comunidades indígenas y en particular las mujeres indígenas? ¿Y qué están haciendo? ¿Nos puedes contar un poquito? Gracias. Gracias. Primero, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes y también con todos ustedes. Miren, realmente hay que analizar cómo es que la corrupción y el racismo, visto desde dos problemas estructurales, se correlacionan. Creo que en países como los nuestros, en donde hay alta población indígena, pues vale la pena analizarlo incluso desde niveles antropológicos, históricos, porque la corrupción ha sido ese mecanismo que pues clases dominantes, podríamos decir, no quiero entrar a cuestiones muy teóricas, pero cómo es que históricamente el Estado ha sido o ha nacido para el dominio y para el beneficio de otros. Y en nuestros países, quienes más sufren digamos, los efectos de esos mecanismos de cooptación y de corrupción extrema son los pueblos indígenas. Si no miremos los índices de desarrollo de nuestras poblaciones, bueno, nosotros pues en Guatemala somos 60% indígenas y la pobreza que afecta es extrema, digamos, 59% de la población indígena vive en condiciones de pobreza y el 23% de la población indígena vive en condiciones de extrema pobreza. Y eso sin tomar en cuenta ahorita el tema de desnutrición, que 12.5 millones de personas en el país tienen problemas de acceso a alimentos. Y somos 16 millones. O sea, casi la mayoría de la población está en una situación muy complicada. Y cómo estos sistemas de corrupción, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista extractivista y también de cooptación del sistema de justicia, afecta a las poblaciones indígenas. Y es que, si ya nos vamos aterrizando un poco con estos datos y cómo es que la corrupción afecta ya directamente a la población indígena, lo vemos en el uso del poder punitivo, digamos, el sistema de justicia, que es el poder más extremo de todos. Digamos, después del ejército está el poder punitivo que va a liberar o va a dejar en libertad a personas o las va a encarcelar. E irónicamente, contrario a lo que se piensa, digamos, el sistema, lejos de sancionar al crimen organizado, a los actores de corrupción, sanciona a quienes se oponen a este sistema. Y los pueblos indígenas, quienes se han opuesto históricamente a todos estos mecanismos extractivistas. Por ejemplo, el año pasado se dio la criminalización de 151 líderes indígenas, digamos que están presos, prácticamente presos políticos, por defender la tierra, el medio ambiente o oponerse a la corrupción. Y muchas lideresas, también mujeres indígenas, están sufriendo este tipo de criminalización. Y de alguna forma lo entendió la CICIG en su momento. Digamos, plantearon una reforma constitucional al sistema de justicia, incluyeron el tema de pluralismo jurídico, y ese fue el tema que hizo que se cayera toda la reforma al sistema de justicia. Porque los grupos, digamos, las redes político-económicas, dicho de otro modo, los grupos de poder, narcotráfico y el sector privado oligarca de Guatemala, se opuso a que se incluyera el pluralismo jurídico. Y eso sí creo que vale la pena analizarlo, porque en otros procesos, como en Chile, por ejemplo, se está tratando de incluir el tema, pero como no lo entendemos, o la mayoría de la población no lo entiende, ni siquiera nosotros como pueblos indígenas, entonces lo usan como excusa para no reformar los sistemas de justicia. Entonces genera impunidad. Y ahora, como para aterrizar, ¿qué es lo que estamos trabajando? Es que exactamente los pueblos indígenas dijeron,
nos retiramos nuestra propuesta de pluralismo jurídico y ustedes reformen el sistema de justicia. Entonces, se retiraron dignamente, pero de todas formas continuó el mismo sistema criminalizando. Entonces, no se avanzó, y en un contexto difícil en el que prácticamente se da la cooptación del sistema de justicia, lo que nosotros pensamos en el capítulo es que hay que trabajar con pueblos indígenas para que también exijan independencia del sistema de justicia estatal y también que se reconozca su sistema jurídico indígena. Y por eso incluimos, por ejemplo, mecanismos de monitoreo y de seguimiento al proceso de elección de fiscal general que acaba de pasar. Lamentablemente, pues ya todo está cooptado y volvió a quedar la misma fiscal general que está criminalizando a todos, ya no solo a pueblos indígenas, sino ahora a operadores de justicia, hay varios en el exilio, pero digamos, hay una voz que se está levantando desde pueblos indígenas que hemos estado tratando de movilizar para que ellos participen en los mecanismos de veeduría ciudadana. El problema está en que el sistema no responde porque está diseñado para que la participación ciudadana no tenga incidencia. Por ejemplo, a través de acceso a información pública, algunas organizaciones indígenas solicitaron información sobre el número de casos o sobre la eficiencia de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público. De esos, por ejemplo, llevan 2.500 casos y solo 10 han judicializado en 2 años, por ejemplo, la Fiscalía. Y esos datos lo hicieron en auditoría y lo presentaron como objeción contra la fiscal general que gestionó eso. El primer día que recibieron la objeción, la comisión que elige a la fiscal general o al listado de aspirantes desechó esa objeción y el sistema legal no permite la impugnación de esas objeciones. Es decir, el sistema está diseñado para que, a pesar de que participemos o promovamos la participación, no va a tener incidencia. Y estoy seguro que en la mayoría de países es así. Entonces, la lucha básicamente es en cómo estos actores importantes de la población se movilicen a efecto de que puedan quizá hacer cambios políticos o cambios estructurales. Ahora nosotros desde el tema legal ya no tenemos ese espacio, ya acudimos al sistema de justicia y solo rebotan nuestras acciones. Entonces, ¿qué queda? Solo queda la ciudadanía. Y en el caso de mujeres, por ejemplo, también se ha dado un tema de criminalización en contra de varias activistas, pero a nivel estructural incluso. Por ejemplo, por la agenda feminista que se ha dado en Guatemala y que han promovido bastantes derechos a favor de las mujeres, ahora se da un retroceso porque el gobierno es misógino en esencia. Y entonces promueven una política por la vida y la familia, entre comillas, digamos, utilizando exactamente esos discursos casi pentecostales que ahora incluso criminalizan a la comunidad LGBTIQ y también cercenan los esfuerzos de las organizaciones de mujeres porque cortan de tajo las políticas públicas que ya se venían trabajando desde hace años. Entonces, lo que hicimos nosotros fue tratar de defender los pocos espacios que tienen, porque al final esa política también es inconstitucional y presentamos acciones legales contra eso, pero ahí están, o sea, de todas formas, el discurso continúa y lo están utilizando para causar una polarización artificial en Guatemala entre quienes promueven los derechos, que ahora son de izquierda, se les dice, y los que pues son de la corrupción básicamente. Entonces, como que tratan de dividir y en medio están las poblaciones indígenas, los grupos vulnerables, mujeres, comunidad LGBTQ, que sufren los embates de eso. Ahí me quedo. Muchísimas gracias, Eddie, y a los 3 panelistas que han compartido relatos muy humanos sobre la realidad de estos grupos. Ahora le quiero dar la palabra a Claudia, en representación de la juventud. Claudia ha ganado un premio regional de juventud aquí en Honduras. Y bueno, en Honduras la mayoría de la población es joven, sin embargo, tienen muy pocos espacios de representación. Claudia, contanos un poco cómo los jóvenes están viviendo el contexto político, cómo se sienten, cómo están, cómo los afecta la corrupción y lo que quieras contarnos.
Bueno, primero, pues muchas gracias por el espacio. Ya es bastante importante como juventud que nos tomen en cuenta para estar con ustedes, personas altamente capacitadas, y que nos den este espacio para poderles mostrar un poco de la realidad y de lo que significa ser joven en Honduras. Para iniciar, pues Honduras es un estado que ha estado en deuda con la población históricamente, más con la juventud. La juventud ha sido históricamente invisibilizada y muchas veces y por muchos años fue vista como parte de la problemática de lo que acontecía en nuestro país. Los jóvenes fuimos vistos desde un punto en que todos los problemas que aquejaban a la sociedad venían desde nosotros. Y es nuevo el tema de visibilidad juvenil, es nuevo el realce que se le está dando y la importancia. Y es un dato bastante interesante que estos espacios de apertura juvenil y de visibilidad juvenil no vienen del Estado, vienen de la sociedad civil. En estos últimos años, en esta última década, fue una década oscura para Honduras en materia de derechos humanos, en libertad de expresión, y los jóvenes fuimos aún más discriminados en este aspecto. Hay muchas organizaciones de sociedad civil que se les dio, se les perseguía, se les limitaba, se les callaba. Y aún están esos espacios muchas veces cerrados para la juventud, ya que no tenemos apertura para el Estado. Tenemos ya un avance que es, tenemos algunos diputados jóvenes dentro del Congreso, más la mayoría sigue siendo dentro del entorno adultocentrista, machista, en el cual ya ser joven es una vulneración, nos pone en un lugar de vulneración, y ser mujeres jóvenes lo es aún más. Entonces, y aunque hayan este tipo de tratados, muchas veces de palabras o de letras firmados, no se mira una presencia equitativa, justa de mujeres dentro del Congreso, de mujeres en puestos de tomas de decisiones. Para los jóvenes es un reto total presentar políticas municipales, muchas veces que quedan engavetadas, e incluso pues ya tuvimos una experiencia en que ni siquiera se engavetó, desapareció por completo de las autoridades que se las presentamos. Entonces, la sociedad civil ha venido a empoderar a la juventud, y ese es un fuerte para que Honduras trate de tener un cambio. Desde las organizaciones de sociedad civil, desde el Estado no se trabaja el empoderamiento juvenil y no se apertura el espacio para la juventud. Es complicadísimo como joven y como un individuo joven llegar a espacios de una alcaldía, ante una autoridad y solicitarle una reunión. No, y se podría creer que como representamos una organización de sociedad civil, podemos llegar a ser un poco más escuchados, pero la realidad es otra. Nos cuesta mucho tener presencia de autoridades de nuestra localidad, en espacios de plática juvenil, en espacios donde las organizaciones de sociedad civil tratamos de hacer un cambio y tratamos de hacer esa mejoría para pasar de una juventud que ha sido vista como la problemática, para pasar como ser miembros de propuestas, miembros de respuestas y de creadores de nuevas políticas. Y es bastante notable porque la juventud es la mayoría en Honduras. En las elecciones anteriores, la juventud fue la que remarcó un cambio en la política, y no solamente como acercándonos a los centros de votación. Tuvimos el mayor número de veedores en las elecciones desde la juventud. Eso ya es un avance enorme porque la juventud se mostró indiferente a la política por muchos años, por muchas décadas. Y no es porque la juventud no exista, sino que existía esa desconfianza ante los factores políticos. En estas últimas elecciones se realzó bastante la juventud y eso para nosotros ya es un avance enorme. Pero sí nos queda mucho que trabajar, ya que aunque la juventud fue un factor decisivo en las elecciones,
no está siendo un factor decisivo en los espacios de tomas de decisiones. Aún seguimos siendo un grupo enorme de jóvenes, pero que no tenemos acceso a poder dar propuestas desde la juventud para la juventud. ¿Quién va a conocer mejor nuestras necesidades, nuestras problemáticas, que nosotros como jóvenes asistiendo a estos espacios? Pero muchas veces ni siquiera se convoca públicamente a un cabildo abierto. Muchas veces las organizaciones de sociedad civil no somos tomadas en cuenta invitaciones donde se va a hablar temas de juventud. Los temas de juventud quedan encerrados en una habitación lleno de autoridades mayores. Sigue siendo un espacio de adultocentrismo bastante cerrado. Hay realmente mucho campo que trabajar y en ese punto agradezco mucho a las organizaciones de sociedad civil, porque como les dije, el empoderamiento viene de la sociedad civil, no desde el Estado. Las organizaciones e instituciones internacionales son quienes nos han venido a presentar, hey, tienen derecho, tienen voz, organícense, trabajen, presionen, porque si no presionamos, las autoridades difícilmente nos escuchan. Ya es difícil y si nosotros estamos renuentes a esperar una invitación, lo es aún más. Tenemos un arduo trabajo y una capacidad enorme, porque la juventud tiene las ganas de hacer el cambio. Y muchas veces la juventud, pues no toda está empoderada, porque para las organizaciones de sociedad civil es un reto llegar a comunidades que son de difícil acceso, porque no tenemos fondos suficientes, porque no tenemos la disponibilidad de un transporte, etcétera, por muchos sectores. Pero aquí es donde venía un comentario de una señorita que está por ahí, que es muy importante estas reuniones que parezcan pequeñas, pero que reúnen ciertas redes, patronatos, juntas de agua, que son las personas más acercadas a estas comunidades de difícil acceso. Y es ahí donde nosotros podemos ser un efecto multiplicador para que toda la juventud y para que toda la población sea una población empoderada y que realmente podamos tomar estos espacios de toma de decisión, ya que la juventud actualmente se está forjando en el empoderamiento, pero sí nos hace falta posicionamiento. Y muchas veces no es por falta de nuestra disposición, sino por falta de las ganas del Estado de escuchar, de abrirnos espacios, porque hay mucha juventud empoderada y hay mucha juventud capaz de dar propuestas, de dar estrategias, de dar cambios para el país. Y eso se nota en cada reunión que tenemos como organizaciones de sociedad civil. Salen infinidad de planes municipales, salen infinidad de estrategias de la comunidad LGTBIQ para su visibilidad, sale infinidad de estrategias para el empoderamiento femenino, pero si se queda ahí no podemos hacer un enorme cambio. Entonces, Honduras le hace falta mucho en materia de juventud y en poder tomar a la juventud como un actor de cambio y como un actor de toma de decisiones. Muchísimas gracias. Claudia, por compartirnos sus frustraciones desde el corazón y con la energía arrolladora con la que le hiciste. Ojalá que, seguramente que así logren ir ocupando espacios a pesar de la adversidad. Bueno, estamos hablando de inclusión, entonces queremos ser inclusivos y quisiera entonces preguntarles a los presentes si quieren aprovechar que tenemos a estos panelistas, expertos, personas de lujo, si quieren hacer alguna pregunta o participar con algún comentario sobre cómo están viviendo. Muy bien, tenemos varias personas. Le voy a dar aquí la palabra al señor. Allí le alcanzan el micrófono. Le voy a pedir que se presente. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Julio Moncada, soy el director ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras. Somos una red que aglutinamos a 36 organizaciones
del sector de personas con discapacidad que trabajamos para ella. Estamos en 12 departamentos del país, 28 municipios, y realmente interesante el hecho de visibilizar la lucha de las organizaciones, ¿verdad? Y para nosotros como sector de personas con discapacidad, realmente mucho más. El hecho de ver ese asistencialismo dentro de las políticas del Estado, hasta desde espacios de sociedad civil, el hecho de incluir, no nos miran muchas veces como actores de cambio y de participación a las organizaciones y tenemos organizaciones beligerantes y de lucha en esta materia. El hecho de hablar de inclusión a veces como sociedad civil y transversalizamos todos los grupos en condición de vulnerabilidad. ¿En qué grupos no hay una mujer con discapacidad? ¿En qué grupo no hay un joven con discapacidad? ¿En qué población indígena no hay una persona con discapacidad? ¿En qué grupo de adulto mayor no hay? El LGTBIQ también, ¿verdad? Entonces, el hecho de ir rompiendo el paradigma de que el sector discapacidad necesita un asistencialismo y que otros tomen la voz por nosotros, y nosotros la podemos tomar perfectamente y podemos luchar y buscar esta garantía de derechos, ¿verdad? Y sentarnos a conversar, como decía Claudia, de los temas que nos interesan. ¿Quién mejor que nosotros que podemos hablar de los temas que nos interesan y cómo queremos que se trabaje, ¿verdad? El tema de ir buscando desde sociedad civil la inclusión desde la comunicación. Solo miremos qué hubiese pasado si en el auditorio hubiera estado una persona sorda, hubiera estado una persona con capacidad intelectual. ¿Hasta dónde el mensaje que nosotros o ustedes han dado llegaría a ellos? Entonces, realmente un reto importante para la sociedad civil de ir visibilizando la participación de los diferentes grupos en igualdad de condiciones que el resto y facilitarle esos ajustes razonables que lo determina la legislación internacional y que para nosotros como sector, como personas con discapacidad, estamos buscando día a día, y es nuestra lucha de diaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos al señor y bueno, luego pasamos para este lado. Buenas tardes, para mí es un placer estar este día. Esta jornada ha sido desde temprano que hemos estado, creo que todos la hemos disfrutado. Ha sido una verdadera sociedad civil inclusiva en la que han abordado nuestros panelistas temas tan importantes para la verdadera sociedad civil, que creo y estoy segura que es la que está convocada hoy, la que estamos reunidos, porque como dice el compañero, para que haya una verdadera sociedad civil tiene que haber inclusión, tiene que existir todas las organizaciones sin exclusión, tiene que existir juventud. Me siento muy orgullosa de vos, Claudia, sinceramente, y sos paisana mía, sí, de Comayagua, y definitivamente te aseguro que ahorita que estabas hablando yo decía, qué potencial de Cipota. Sinceramente me siento orgullosa porque sos paisana, porque sos hondureña, porque sos joven. Es un orgullo para otra mujer sentir que hay mujeres empoderadas desde muy corta edad y que tenemos capacidades increíbles nosotras. En otro contexto, hablando de lo que escuché del compañero de Guatemala, muy orgullosa también porque yo represento al Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Mujer Lenca de Honduras, soy la directora nacional, y la persona que está acá, ella es la fundadora del Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Mujer Lenca, es mi madre. Estamos con personal jurídica desde el 2002, ella es una indígena lenca, una mujer con unas raíces, orgullosa de sus raíces. Hemos venido en luchas extraordinarias, con unos altibajos terribles, porque sabemos la situación que hemos vivido, solo los que estamos en Honduras, y en todos los aspectos de lo que he estado escuchando a cada uno de los panelistas, concordamos a nivel de países en Latinoamérica, porque el problema no solo es en Honduras. Lo que estaba hablando el compañero es similar a lo que estamos viviendo en Honduras. Y lo que hablaban los compañeros que estaban de panelistas por el Zoom, si reflexionamos, estamos en iguales condiciones.
no estamos representándonos como verdadera sociedad civil, no somos inclusivos. Y creo que ASJ hizo una labor extraordinaria que de verdad es digna de que las demás organizaciones busquemos ese enfoque de unir a las organizaciones de sociedad civil para que busquemos estos espacios de concertación y la verdadera sociedad civil sea la que exprese lo que dice el compañero, la inclusión. Eso también me llamaba la atención a reflexionar. Eso tenemos que ponerlo a reflexionar. ¿Hay inclusión? Me preguntaba él. ¿Podía haber estado un sordo aquí? ¿Podía haber estado alguien que no escuchara? ¿Tenemos algún espacio para ellos? Entonces, ¿cuántas cosas que los vamos armando y vamos tejiendo esas situaciones, esos tejidos, vamos articulándolos con cada disertación y cómo vamos descubriendo todo esto en cada espacio que nos damos como sociedad civil? Entonces, para mí, como mujer, como dirigente de una organización, pues, felicitaciones a los panelistas. Muchísimas gracias a ASJ, a FOPRIDE por este evento tan bonito. Me siento en familia con todos mis compañeros, los que estamos aquí desde tempranas horas, orgullosa de escucharlos, de compartir. Personas extraordinarias que cada quien tiene una historia y historia importante, que cada historia lo cambia la vida. Cuando estaba hablando al compañero de Guatemala, también me transportaba a su país y me transformaba, me transportó a su situación y la hice parte mía y sé que no nos separa ninguna frontera, somos hermanos y vivimos las mismas condiciones. Cuando miro a Claudia, me siento orgullosa de que siquiera existieran 5,000 muchachas con ese pensamiento que tiene Claudia, esa inteligencia. Si miro compañeros como él que habla de inclusión, ¿cómo sería Honduras con personas que piensen en los demás? La empatía. Entonces creo que, para no hacer larga la tarde, cierro con mis felicitaciones nuevamente, remarcadas a la Asociación por una Sociedad Más Justa, que siempre se ha caracterizado por abrir estos espacios. Y muchas gracias a ustedes, los panelistas, también. Muchísimas gracias. Hola. Bueno, primero me mató con lo de señor. Ya es cierto que ya pasó por 2 años, pero 2 añitos. Acabo de salir de la etapa de juventud. Mucho gusto, mi nombre es Edwin Molina. El día de hoy represento a JUCIBE San Pedro Sula, pero también soy de la casa de ASJ, también soy bajo la categoría de coordinador honorario de la primera generación. Comentarles que Claudia orgullosamente ya es parte de la segunda generación de coordinadores, es decir, ya es el relevo, ya es esa semilla que sigue germinando en ese campo que sembramos cuando Arne ya se nos fue. Sí, ya se nos fue. Cuando Viva dijo, hay que darle algo a los jóvenes para que construyan, porque sin lugar a duda la juventud tenemos ese, todavía tengo ese recuerdo vago cuando estaba joven, tenemos esa sangre de cambio, de revolución, rebelde, incluso al interno de ASJ. La plataforma juvenil en algunos casos ha sido un poco más fuerte, ¿no? Con ese ímpetu que nos ha caracterizado, porque sin lugar a dudas se convirtió en un espacio de construcción permanente, de debate permanente, de diversos tipos de pensamiento, y qué mejor que expresarlo en este espacio, que yo creo que esta es una deuda del Foro de la Mañana. El Foro de la Mañana lamentablemente fue, me imagino por los tiempos, demasiado cerrado, o sea, fueron 2 o 3 personas y los demás solo escuchando. No existió ese debate. Y es importante porque yo recuerdo de la primera generación, ¿quién está? Jonah, Vicente, ¿quién más está de la plataforma? Hilary, que se nos fue, que somos la primera generación en la cual nosotros discutíamos de la necesidad de estos espacios, de intercambios de experiencias, porque en los intercambios de experiencias conocemos las realidades de los países. Recuerdo en History Channel cuando mencionaba que América es un continente tan grande, pero con una historia tan parecida a través de los años, de las décadas, de los siglos, desde las colonias. De repente ese sometimiento nos impregnó un poquito, ¿no?, de ese problema y nos dejó ese
ese récord de sufrimiento y de sometimiento. Sin embargo, estos espacios son los que nos permiten identificarlo, que las historias no son tan distintas. Recordaba también en enero la expresidenta de Argentina, Kirchner, que nos visitó y decía, los pueblos no se van, los pueblos están permanentes en la construcción de su historia. Y eso somos la juventud, eso somos los ya ahora adultos, la construcción permanente de la historia. Y hacia ahí debemos también tender. Estas jornadas son tan enriquecedoras porque conocemos qué es lo que está haciendo cada capítulo, ¿no? Y que entender que lo que demanda la sociedad civil para luchar contra esa exclusión es alzar la voz en todos los espacios donde sea necesario, entendiendo que lo que nos asiste es la razón, lejos de apoyar un gobierno o atacar a otro. Porque en el momento en el que como sociedad civil tomamos partido de la polarización, perdemos el norte. Por eso me encantó la disertación del representante de Brasil, muy ecuánime. No tomar partido, ese es el reto de sociedad civil. Entender que lo que estamos haciendo es construcción de espacios cívicos, que es fortalecimiento institucional, investigación, denuncia sí cuando sea necesario, pero con el ámbito de ofrecer las condiciones necesarias para que un Estado crezca como tal y se fortalezca, y que no sea como en nuestro caso la dictadura que vivimos por más de 12 años, en la cual el narcotráfico copó cada una de las instituciones del Estado de seguridad y justicia, y que nosotros como jóvenes lo vivimos en investigaciones, en las actividades de movilización y regionalización que tuvimos. Es importante que la historia no se repita, y creo que ese es el reto que tenemos desde nuestros espacios, entender que es la construcción de una sociedad, como dice el mismo nombre, más justa, o de hecho, en estos casos ya tendríamos que hablar de una sociedad justa, porque hasta dónde estuvimos sometidos, hasta dónde el narcotráfico ocupó cada una de esas instituciones impidiendo el acceso a la seguridad, el acceso a la justicia. Y en base a eso debemos orientar. Yo realmente me sumo a las invitaciones de Claudia. Tenemos ya también de segunda generación, está Emanuel, está Carlos, que es de San Pedro Sula, Armando también Comayago, que está con nosotros, el Cihuatepeque, que se me hizo de la Ceiba. Ay, sí que está atrás. O sea, tenemos, y les pediría a mis compañeros de plataforma que se pongan de pie para que los vean y sepan quiénes somos los que estamos presentes. Emanuel, Jonah. Este es el equipo que ha puesto al compañero de... Este es el equipo que ha puesto la cara en el pecho, que incluso, y vamos a ser muy sinceros, nosotros en actividades de 2019, en el gobierno anterior, incluso salíamos un poquito como que más álgidos por esa necesidad de cambio. Y aunque no nos parecieran, aunque no fuéramos del mismo pensamiento, entendíamos que lo que queríamos era fortalecer la prevención contra la violencia hacia jóvenes porque los índices son demasiado alarmantes. Mantenemos algunos ejes de trabajo y yo creo que ese es el legado que le vamos a dejar. Esta es la primera y segunda generación. Yo esperaría que en el siguiente intercambio ustedes estén viviendo ya la cuarta o quinta generación de este semillero de líderes y de lideresas que van a participar en la construcción de la reconstrucción de Honduras. Así que agradecerles. Buenas tardes. Bien, Franklin Galdames, de la ciudad de La Ceiba. Ok, perdón. Me uno a tu criterio. La verdad que ha sido un arduo trabajo también trabajar con toda la juventud. Y creo que una de las cosas que empezaban a afectarnos desde el inicio con la juventud, iniciamos creo que en nuestras propias familias. Creo que somos excluidos en nuestros propios hogares como juventud. Nuestros propios padres son los únicos, son los primeros que deberían de velar por la defensa de nuestros derechos. Y somos los que, mejor dicho, los que nos están haciendo a un lado. ¿Por qué? Porque ya no hay una empatía de padres hacia hijos, ni tampoco de hijos hacia padres. ¿A raíz de qué viene esta situación? Después de esto, los jóvenes que empiezan a hacer, empiezan a incluir a la violencia, empiezan a hacer cosas ilícitas dentro de las comunidades. Luego después generan lo que son casos migratorios, deciden irse a otros lugares, a otros países, lo cual pues ¿por qué? Llámese por falta de oportunidades aquí en el estado, aquí de Honduras, llámese por falta de oportunidades en toma de decisiones, como bien lo dijo la compañera, llámese por ser parte
de ir a un cabildo abierto para que nos tomen en cuenta como juventud, no estamos siendo involucrados como juventud, no estamos siendo escuchados. Prácticamente el Estado está poniendo personas tal vez mayores y no como jóvenes que empiecen a tomar las decisiones, porque como bien lo dijo la compañera, los mismos jóvenes somos los que conocemos también la problemática que vive la sociedad juvenil aquí en Honduras. Somos los que conocemos nuestro ambiente, nuestro retorno, y si bien es cierto, aquí voy a terminar, me voy a unir a trabajar desde allá también de La Ceiba, también trabajo con la juventud desde allá, y hace poco pues fui seleccionado como parte de la Comisión Municipal de la Juventud a trabajar junto con la municipalidad y que la juventud también tenga una representación dentro de la ciudad de La Ceiba, y no solamente allá, también tratar de hacer incidencia política en diferentes lugares donde se hayan o hagan abiertos los espacios en toma de decisiones para la juventud. Muchas gracias. Tenemos otras intervenciones aquí, brevemente, sí. Vamos a acercarle el micrófono y con esta intervención cerramos. Muy buenas tardes, compañeros. Como decía la compañera, estamos aquí representando a las mujeres indígenas a través de IDESMUL, y quiero decirles que en mi trayectoria, en mi perspectiva como mujer, ¿verdad? Y como género, siempre he pensado en la juventud. Y de hecho quiero informarles a los compañeros de Comayagua que yo fui la fundadora de un grupo de jóvenes adolescentes, de una red de adolescentes en Comayagua en el 2004. Conseguimos unos fondos para una casa refugio de mujeres y el alcalde los desvió y los hizo en la Casa de la Juventud. No los peleamos ni dijimos nada, contentos porque hay un centro de la juventud grande y hay un fondo que mensualmente o anualmente está destinado, que eso, su servidora a través de IDESMUL lo conseguimos con los fondos de la RP, y fundamos la Oficina Municipal de la Mujer. Hay muchas cosas que desconocen, porque allá los alcaldes cuando miran un liderazgo y piensan, ¿verdad?, que les va a quitar la participación a ellos o que las va a disminuir, entonces cortan, ¿verdad?, cortan las salas y no dan apertura. Conseguimos fondos para una red de adolescentes en Santa María La Paz, lo mismo hizo el alcalde, lo desvió para otro lado, nos invadió una clínica que hicimos materno-infantil, que era como casa refugio a La Paz. Entonces hemos hecho tantas cosas buenas y tenemos tantos desaciertos como mujeres, pero aquí estamos vivas y siempre adelante y fortalecidas con nuestro deseo de trabajar, de denunciar la corrupción y de propiciar la inclusión social de etnias y de género y de todos los grupos sociales, porque no solo las etnias debemos de ser incluidos, sino que todos los grupos sociales que son discriminados y que somos los grupos vulnerables de nuestro país, que somos la mayoría, pero que aquí estamos de frente y estamos para seguir adelante, y felicitar a todos los panelistas y a la Comisión Internacional de Transparencia, a ASJ, a FOPRIDE, por brindar estos espacios de concertación y acercamiento hacia la sociedad civil. Muchas felicidades y gracias por darnos este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, creo que estamos cerrando la jornada con broche de oro, que fue realmente espectacular poder escucharnos todos y todas las diferentes perspectivas en esta hora. Hay mucho por hacer, sí, hay mucho por articular, sí, hay mucho por aprender unos de otros, sí, pero bueno, la energía está, sabemos lo que tenemos que hacer, que nadie nos pare y que nadie los pare. Muchísimas gracias y continúa el evento mañana, ¿es así? Así que los esperamos. Muchísimas gracias. Una vez más, gracias a la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas. Gracias también a Samuel Rota, director ejecutivo de Proética. Gracias, Eddie Cooks, director ejecutivo de Acción Ciudadana Guatemala. Claudia Padilla, coordinadora de la Plataforma Juvenil de APJ en su capítulo Comayagua, y la extraordinaria moderación de Luciana Torcharo, coordinadora para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional. A ustedes, gracias por habernos acompañado este día. Los invitamos mañana en punto de las 9 de la mañana
en el panel Mecanismos de Protección para Periodistas, en la segunda parte de la jornada, Ingredientes para una efectiva defensa del espacio cívico. A nuestros seguidores en redes sociales, gracias por su atención y los esperamos el día de mañana a primera hora. Que tengan un feliz y bendecido día. Hasta pronto.